Ahora procederemos a ver los diferentes componentes electrónicos que se van a emplear. En primer lugar tenemos aquí el relevador, el cual trabaja a 12 volts, y por la parte inferior podemos ver los 5 pines. De este lado tenemos una base para el amplificador operacional. Si nos percatamos, aquí tiene una muesca. Esa muesca va a coincidir con la del amplificador operacional, que lo tenemos de este lado. Aquí tenemos la muesca y también tenemos aquí un círculo que es el que nos indica que este pin es el número 1. La numeración de los circuitos integrados va de la siguiente manera. Ya que identificamos la muesca, tenemos pin 1, 2, 3 y 4. Luego, en la parte superior, tendríamos pin 5, pin 6, 7 y finalmente el 8. Es muy importante que nosotros identifiquemos cómo vamos a conectar el op-amp para que no lo dañemos. La base, esta es la que se va a soldar al PCB, a manera de que si el op-amp llega a fallar, nosotros lo podamos reemplazar con mayor facilidad. Ahora lo que tenemos en pantalla son las borneras de 2 y de 3 terminales. Estos pines son los que se van a soldar y en esta parte es donde nosotros vamos a conectar los cables. En la parte superior de las borneras vemos que cuentan con unos tornillos. Estos tornillos nos van a ayudar para que nosotros podamos sujetar, ya sea que lo soltemos o que apretamos los cables. Entonces, de esta manera lo estamos soltando o estamos abriendo esta abertura, y del lado contrario lo estaríamos apretando, a modo que el cable no se salga. Entonces aquí tenemos las dos borneras. De este otro lado tenemos las resistencias, tanto las fijas como la variable. Las resistencias fijas, como lo habíamos mencionado, no van a estar cambiando de valor. Esas resistencias se rigen de un código de colores. El código de color, más bien, para cada color corresponde una cifra y un multiplicador. En este caso estamos hablando de resistencias de 3.3K. La primera línea es de 3, que corresponde al color naranja. La segunda línea, otra vez 3. Y la tercera línea es el multiplicador. En este caso sería por 10 a la 2. Por lo tanto nos quedaría 33 por 10 a la 2, que corresponde a 3.3K. Y la última línea es la tolerancia, que normalmente es de más o menos 10, el 10% del valor de la resistencia. De este otro lado tenemos resistencias. Como se dan cuenta, ya cambió el código de color. Ahora tenemos que la primera línea es de color café, que corresponde a 1. La segunda línea es de color negro, que corresponde al valor de 0. Y la última línea, o la tercera más bien, corresponde también al multiplicador, que este sería
10 a la 0. 10 a la 0, sí. Por lo tanto, estas resistencias son de 10 ohms. Y finalmente, tenemos la primera línea color café, la segunda negra y ahora la tercera corresponde al color naranja, que significa que tendríamos 1, 0, en este caso sería 10, multiplicado por 10 a la 3. Por lo tanto, esta resistencia es de 10 kilo ohms. Nosotros lo podríamos corroborar en el multímetro, en el modo de ómetro. Dependiendo del valor de la resistencia, recuerden que nosotros tenemos que ir modificando la perilla. Por ejemplo, para el caso de la resistencia de 10K, nosotros vamos a mover aquí la perilla al valor de 20 y vamos a medir cada punta del multímetro. Lo ponemos en las terminales de la resistencia. Y ahí podemos comprobar que es de 10K. Ahora, recuerden que estos componentes electrónicos tienen una tolerancia. Por eso es que no nos dan el valor exacto. De este lado tenemos las de 3.3K. Como aquí en la perilla, el valor que le sigue inferior a 20K es de 2K, mantenemos la perilla en esta posición. Realizamos lo mismo y comprobamos en el multímetro el valor de esa resistencia, 3.1K. Puede que el valor entre entre estas resistencias haya variaciones, pero esas tolerancias ya se han considerado. Y finalmente tenemos las de 10 ohms. Si nos damos cuenta, podríamos medirlo aquí sin ningún problema, pero en el display puede que no lo detecte de manera adecuada. Por lo tanto, vamos a cambiarla aquí al valor más bajo, que corresponde de 200. Repetimos el proceso. Y ahora pueden ver que el valor de esa resistencia supera los 10 ohms. Vamos a ver si la de arriba. Esa, por ejemplo, también se encuentra entre 10.9 y 11 ohms. Entonces, estas son las resistencias fijas. De este otro lado tenemos el trípode, que se trata de una resistencia variable. Si nosotros conectamos las puntas de nuestro multímetro aquí en el trípode, en las terminales externas, nos damos cuenta que en el display no nos marca nada. ¿Por qué? Porque la perilla se quedó en 200 ohms y el trípode es de 100K. Entonces, tenemos que cambiarla a la posición de 200K, ¿sí? Como se alcanza a ver en pantalla. Ahora sí, puntas al extremo del trípode y podemos ver en pantalla el valor de dicha resistencia. Si nosotros medimos un extremo con la de en medio, nos vamos a dar cuenta que es el valor que nos va a estar entregando el trípode, que en este caso es de 59.8 kilo ohms. Si
medimos en el otro extremo, en medio y en el extremo, nos damos cuenta que ahora nos entrega 36.8, que sería el valor complementario a los 59 que nos había dado con el otro pin. ¿Cómo nosotros podemos variar la resistencia? Con el uso de los desarmadores de joyero o para electrónica, y lo empezamos a mover. Recuerden que el valor que teníamos hace ratito era de 59 kilo ohms aproximadamente. Como estas son resistencias de precisión, o bueno, la variación que nosotros le hacemos es muy baja, vamos a ver que después de tantas vueltas, a lo mejor el valor de la resistencia apenas si fue de 10 kilo ohms. Y si lo conectamos del otro lado, tenemos el complemento de dicha medición. Entonces así es como funcionan los TrimPod. De este lado tenemos el diodo. En este caso es un diodo rectificador. En el cuerpo vamos a ver la nomenclatura. En este caso ahí tenemos 1N4004. Y por lo que vimos en el video, es que tienen una línea que nos indica que es el cátodo. Esta línea en el componente electrónico está mostrada a través de una línea plateada. Entonces esto nos indica que este es el cátodo y este es el ánodo. Aquí tenemos la LDR. Esta no tiene ninguna polaridad, entonces nosotros lo podemos conectar de cualquier forma. De este lado tenemos los LEDs. Ahora, como lo vimos en el video pasado, los LEDs son diodos emisores de luz. Por lo tanto, los LEDs también tienen una polaridad. Podemos identificarlo de dos formas. Si nos damos cuenta, los pines de LED, uno es más corto que el otro, lo que nos indicaría que el más corto es el cátodo y el largo es el ánodo. Otra forma en cómo nosotros lo podemos identificar es que en el encapsulado tenemos una muesca. Ahí creo que se puede alcanzar a percibir que este lado está plano. De hecho, si nosotros lo tocamos, vamos a percibir que este lado es plano y de este otro lado se encuentra como curvo. El lado que esté plano significa que es el cátodo. Entonces esas son las dos formas en cómo nosotros podemos identificar la polaridad de un LED. Nuevamente aquí está plano y de este lado es curvo. Ahora tenemos el transistor. En este caso se trata del 2N3904. La nomenclatura la van a poder encontrar aquí en el cuerpo. Ahí se puede observar. Y ahora, cada uno de estos pines corresponde de izquierda a derecha. El pin número 1 es el emisor. El pin número 2 o el de en medio corresponde a la base. Y el pin número 3 corresponde al colector. Si ustedes no se acuerdan de qué pin corresponde, recuerden que pueden buscar la hoja de datos.
así como el del amplificador operacional. Ahora lo que les estoy mostrando son los dos capacitores que vamos a estar ocupando. Del lado derecho tenemos un capacitor cerámico. En este caso es el capacitor que hablamos, no tenía ninguna polaridad. De hecho también lo conocemos como, o lo identificamos como si fuera de lenteja. Y para 0.1 microfarads corresponde a la nomenclatura de 104. La lenteja es por la semejanza que tiene. Y finalmente tenemos el capacitor electrolítico. Este sí tiene polaridad y de hecho está marcada aquí en el cuerpo del capacitor con una franja de color gris o plateado. También nos indican aquí el signo negativo, que este se conectaría directamente a tierra, de acuerdo con el diagrama del circuito electrónico. De este lado, el pin que es más largo o la pata que es más larga es el positivo del capacitor. Y aquí nosotros podemos ver el valor, que es de 47 microfarads y que trabaja hasta 25 volts. Finalmente tenemos la placa. Esta placa, de un lado está hecho de fibra de vidrio, bueno, va a depender mucho el material. Y del otro lado, que en este caso es aislante, y del otro lado es conductor. Aquí es en donde nosotros vamos a estar trabajando esta práctica. ¿Se dan cuenta? Esta es de la medida solicitada. Sin embargo, nos vamos a encontrar que esta es una placa de una cara, placa de dos caras, porque de ambos lados, es esta, perdón, de ambos lados tenemos cobre. Y en el caso de que ustedes no tengan la medida solicitada, lo que se puede realizar es de un trozo más grande tomar la medida y cortarla. Lo ideal es que sea con guillotina para que no pase esto, para que no se deshaga y quede todo como mordisqueado. Recuerden que la presentación de sus prácticas es muy importante. Entonces lo podemos encontrar en las tiendas de este tamaño o más grandes, pero se tiene que recortar. Y para efectos de la práctica, que sea de una cara. Entonces, creo que eso sería todo con respecto al material.